tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte lo que representa la industria petrolera para el mundo. Fíjense, pese a las advertencias sobre el cambio climático, el también llamado oro negro sigue siendo uno de los pilares de la economía internacional. De las más de 4,000 toneladas que se producen cada año, un tercio proviene de Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Ahora, tan solo con este dato podemos entender por qué las potencias económicas dependen en gran medida de la extracción petrolera. Incluso, fíjense, Estados Unidos generó en el año 2021 una sexta parte del total de barriles producidos anualmente. En cuanto a la demanda global, esta supera los 98 millones de barriles diarios, siendo Estados Unidos y China uno de los mayores consumidores. El tema del petróleo es un tema que hoy en día sigue estando en boga en muchos países. Hay una demanda importante. Por ejemplo, Rusia se coloca como el principal exportador y, pues, por lo que la guerra pone en jaque, evidentemente, a muchos países dependientes de este combustible. Si tú no apoyas a Rusia en su guerra contra Ucrania, te quita el petróleo. Y ahí empiezan los problemas importantemente. Aún con todo esto, de hecho, les quiero decir que Rusia abastece a más de 150,000 millones de metros cúbicos europeos y bombea cerca de 11 millones de barriles diarios para el consumo mundial. Entonces, si el Putin quiere cerrarle la llave, ahí les encargo el caos mundial que puede causar. Aún con todo esto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados anunciaron en este año pasado, en el 2022, la reducción de 100,000 barriles diarios. A ver, por simple logística capitalista, entendemos que ante una mayor demanda y menos capacidad de satisfacerla, porque te lo quitan, pues el petróleo, el combustible, se encarece y se convierte en un recurso llamado oro negro, porque vale más. Ahora, junto con la extracción del petróleo, se hace necesaria la refinación, en donde ahí vamos a encontrar otro problema, no solo para el ambiente, sino para las muchas industrias que dependen del petróleo. Por primera vez, en más de 3 décadas, se redujo la refinación que solía ser de unos 100 millones de barriles diarios. Nuestra mente, cuando oímos estos números, no alcanza a comprender la cantidad. O sea, 100 millones de barriles, pues ¿qué? ¿En dónde cabrían? Pues no tenemos ni idea. Es un concepto un poco difícil para nosotros entender lo que eso significa físicamente. Pero lo que sí les quiero decir es que, por ejemplo, en la pandemia del COVID, las sanciones impuestas al Kremlin y la insuficiencia de refinación provocaron una alza desmesurada, evidentemente, de los precios. El barril, por ahí del enero del 2022, costaba un barril $85. Pero en los siguientes meses, con esto que les estoy platicando de Rusia, resulta que aumentó hasta $140. Esto es lo que verdaderamente afecta la fluctuación cambiaria entre el peso y el dólar. Aunque algunos políticos mexicanos se quieran colgar del milagro, pues no van a poder colgarse del milagro, porque el milagro no lo hicieron ellos. El milagro lo hace el alza en este barril. La pandemia propició una disminución de la demanda del petróleo mexicano y esto afectó el precio de la producción nacional. El Banco de México dice: pese a que Pemex tuvo un beneficio con la alza en precios en el 2021, también se vio afectado con el pago de impuestos y las pérdidas cambiarias. Porque imagínate que tú compras un barril a 85 pesos y de repente te lo suben a 140. Entonces, pues es una locura. Ahí hay una pérdida importante. Y si tú no aseguras el costo de ese precio del barril, pues es como cuando nosotras o nosotros, señores, vamos al ejercicio que hicimos Gonzalo Oliveros y yo, de meternos a un súper y comprar en julio del 2018 tantas cosas con 1,000 pesos. Hoy queremos comprar lo mismo
que es entonces con 1,000 pesos y como dice la señora, no nos da. Nos faltan 600 pesos para alcanzar más o menos lo mismo. A eso me refiero. Las pérdidas cambiarias, los impuestos. Y miren, con estos datos resulta muy claro, evidentemente, que la industria petrolera en México requiere mucha inversión, sin duda alguna. Estamos en una zona petrolera. Fíjense, en el avión venía un señor muy lindo que me dice, oiga, como que su voz la conozco. Y le digo, pues como que sí soy. Como que, ¿qué cree? Esa, la Fernanda familiar, esa soy yo. Él me empieza a contar que él se dedica a extraer petróleo. Me estaba contando que acaban de, digamos, rescatar un barco, por decirlo así, o reacondicionar un barco para poder extraer más petróleo. Y de repente el señor, eso pasa mucho en los aviones, no sé si a ustedes les ha pasado, que vuelan y te toca alguien al lado que no conoces y le cuentas toda tu historia. Y acabas hasta llorando con esa persona y no sabes ni cómo se llama. A mí eso me pasa muchísimo en los aviones. Este señor me está contando la importancia de haber sacado el barco de no sé dónde y poderlo volver a poner en circulación. Y me dice, pero ¿sabes qué es lo más triste, Fernanda? Que abrieron unos compañeros, uno de 30 años que era un experto en petróleo y otro que era de Rusia que vino a trabajar con nosotros, destaparon como una coladera, por decirlo así, como pues algo dentro del barco y les salió un dióxido de carbono, quién sabe qué demonios, y los dos cayeron muertos desplomados. Una cosa terrible. Las historias dentro del mundo del petróleo no solamente se reducen a un barril de $85, o de $140. La gente en las plataformas, yo he estado en una plataforma petrolera y la vida ahí es verdaderamente impresionante. Con ese tema y mucho más, vamos a arrancar, si estás de acuerdo, Emilio, Santiago, el programa ¿Qué tal, Fernanda, el día de hoy? ¿Les parece? Nos parece muy bien. Saludos a todo Tampico, Tamaulipas. ¡Ay, qué bonito! Mira. Ahí está el público, ¿eh? Así arrancamos. ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo en esta transmisión especial. ¿Empezamos? ¿Sí? Pie derecho.